Bien, entonces vamos a continuar. Nosotros habíamos estado conversando acerca de el, el corte. Entonces habíamos visto que para el cortante en vigas habían dos posibilidades, ¿no? Había la posibilidad de tener el cortante sin atiesadores, ¿no? El cual era bastante simple, ¿no? Después habíamos visto que a la viga se le podía poner atiesadores, por eso había el requerimiento de preguntarse si necesito o no necesito los atiesadores, ¿no? Y en ese caso teníamos que nosotros ver, ¿no?, cómo era el H sobre TW, ¿no? Entonces, según eso, eh, podríamos nosotros usar o no usar los atiesadores, ¿ok? Entonces, el punto era ese, ¿no? El primer punto. Si necesitamos o no necesitamos, ¿ok? El umbral en ese caso era 2,46 de la raíz de E sobre FY, ¿ok? Y si no lo necesitábamos, podíamos nosotros ver si hacíamos un flujo de corte o si hacíamos sin el flujo de corte, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es hacerlo sin el flujo de corte. Pero como existen los casos de vigas muy peraltadas, entonces en esos casos tenemos que usar el flujo de corte. Según eso, entonces veíamos que en el flujo de corte vamos a tener que cumplir ciertos requerimientos para las fórmulas que tenemos en pantalla, ¿no? Y eso nos llevaba a la determinación del factor KB, que era el mismo en todos los casos, ¿ok? Y luego tendríamos que determinar el CB1 como si no tuviera atiesador y el CB2 cuando era el caso del, el CB1 como si no hubiera flujo de corte y el CB2 cuando había flujo de corte, ¿ok? Y de eso llegábamos a unas expresiones, ¿no?, que nos llevaban al cálculo de la capacidad. Luego vimos también que si nosotros teníamos el atiesador, entonces era necesario, por un lado, hacer una propuesta de atiesador, es decir, proponer un valor de B, como el que ven aquí, teníamos que proponer un B para finalmente tener el BST, ¿ok? Y con eso poder calcular el IST. Teníamos como limitante que esto debe ser menos que el BF medios menos el TW medios, ¿ok? Eso es lo que es requerido, ¿ok? Entonces, con eso teníamos la dimensión del atiesador y deberíamos también de proponer que el TST sea del orden del alma del atiesador, ¿ok? O un gauge menos, no más, ¿ok? Con eso entonces podríamos nosotros calcular el IST. Y luego veíamos que de acuerdo al tamaño que habíamos tenido, deberíamos de cumplir este primer umbral, que era el IST, para el B entre TST, perdón, ¿no?, que era del 0,53 raíz de E sobre el FY del atiesador, y luego tenía que cumplir este caso B,
en el cual el IST calculado para el atizador debería de ser mayor que este IST2, que estaba en función de la geometría del atizador y del perfil, ¿ok? En contra de el IST1, que estaba en función de un factor denominado IST1, que era función del factor ρST, que era función de la relación de esfuerzos, ¿ok? El FY del perfil, ¿ok? Y con este valor ρST, ¿no? Nosotros podríamos completar y evaluar el caso del ρ necesario, ¿no? Por otro lado, en el panel de corte, nosotros teníamos que determinar el BC1, que era la capacidad, ¿no?, que se tenía, considerando que CB estaba con un valor de sin el atizador, y el BC2, considerando que yo tenía el atizador, el CB, ¿ok? Eso me iba a producir este factor ρW, ¿ok? Ese ρW es el que iba a afectar, ¿no?, a la diferencia de los IST, ¿ok? Y con eso yo podía tener la imagen si ese atizador era conveniente o no lo era conveniente. Habíamos visto este ejemplo, ¿no?, en el cual primero habíamos hecho sin el atizador y luego habíamos hecho con el flujo de corte, admitiendo que había flujo de corte, y ahí nos habíamos quedado, ¿ok? Entonces ahora vamos a verificar a ese atizador, ¿ok? Es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a proceder. Bien, entonces decíamos nosotros, el primer paso, yo ya tengo el CB1, lo habíamos hallado en base al KB, había salido 10, había dicho que el A era igual a H, ¿ok? Y después, con ese CB1 había calculado el BN, el phi-BN, lo había comparado con el EU, me había dado cuenta que estaba bien, ¿ok? Y entonces yo ya tengo en este caso el llamado BC1, ¿ok? Este es el que representa, este BN es el que representa el BC1. Entonces aquí voy a poner simplemente C1. ¿Okay? Después habíamos calculado el CB2, ¿okay? Y yo tengo este umbral, ¿no?, en este caso, y el primer umbral era 98, el segundo umbral es 122, el H sobre TW 106.8. ¿Okay? Entonces yo estoy entre los dos umbrales, ¿no? Entre 106, perdón, entre 98 y entre 122. ¿Ok? Entonces, a mí me correspondería el segundo caso. ¿Ok? Entonces, si vamos a las fórmulas que teníamos por acá, ¿ok? Entonces, estoy acá, ¿no es cierto? En viga de flujo de corte tengo estas dos posibilidades, ¿ok?, que yo puedo optar, ¿no? Entonces, en una primera, si era menor que el límite, era de frente, era como decir CB igual a 1,
Y después tenía que chequear esto, ¿no? El H sobre B y el área, las relaciones de área. ¿Ok? Entonces, acá no hemos chequeado las relaciones de área. ¿Ok? Solo hemos hallado el CB2. Debemos de chequear las relaciones de área. Entonces yo debería de ver W entre el AFC más el AFT. En este caso, esas áreas son iguales para el alma. Entonces, yo simplemente voy a tener acá el AW. En nuestro caso, el AW es el que tengo por aquí, ¿no? Esto por esto. Ese es mi AW. Okay. Ese es mi AW. Perdón, ese es mi AFC más AFT, o sea, tendría que multiplicarlo por 2. Y esto está dividiendo a mi AW. ¿Okay? O sea, todo esto tendría que ser el denominador. El numerador sería mi AW, en este caso el H por W. Mi H por el TW. Entonces, en caso ustedes están haciendo lo mismo que yo. ¿Ok? Entonces, le debe salir 0,69, 0,69, 0,70, redondeándolo. ¿Ok? Entonces ya tengo el primer parámetro. ¿Ok? Tengo este primer parámetro que dice, debe ser menor que 2.5. Sí lo es. ¿Ok? Entonces, este primer factor, ¿no?, es menor que 2.5. Es cierto. El otro factor que debo de cumplir, ¿ok? Vamos a moverlo esto mejor, para acá. Y voy a sacar esto de acá. Todavía no lo voy a usar. ¿Ok? Simplemente voy a llevar esto acá arriba. ¿Ok? Listo. Entonces, el otro factor que debo de cumplir es el segundo. ¿Ok? Entonces, para mí, ya cumplí esto, ahora debo hacer el H entre BFC y el H entre BFT. ¿Ok? Entonces, a esto nosotros le habíamos llamado límite 1. Y a esto le habíamos llamado nosotros el límite 2. ¿No? ¿Ok? Entonces ahora lo que yo veo es el H, el H no, el B, el H sobre B. H sobre B, FC, y en este caso eso es igual al H sobre el BFT. Entonces, digamos eso. ¿Alguien me escribe algo? Disculpen, en el Excel puso AW entre AFC, AFT. En el Excel hemos puesto AW. Ah, me faltó el 2. Ok. Nos faltó el 2 acá. Eso quiere decir que acá tendría que multiplicar esto por 2. Y nos sale igual, 1,39. Y acá tendríamos el H
sobre el B. Okay. Es 333. Debe de ser menor que 6. Ok, entonces esto menor que 6, entonces cumple las dos cosas. Okay. Está cumpliendo las dos cosas. Okay. Entonces yo tengo que estoy con un valor h sobre tw está entre los dos límites, o sea, para mí límite 1 es menor que el límite h sobre tw y es menor que el límite 2. Y así le habíamos llamado nosotros, ¿no? Y entonces, en los números que tenemos acá, ¿no? Yo tendría el 98,73 es menor que el 106,8 y es menor que el... ¿Cuánto es el otro límite? 122,96. ¿Ok? Ese es lo que tengo. Entonces, por eso, en ese caso, estoy, de acuerdo a nuestra nota, estoy en el caso aquel, ¿no? En el cual yo tengo que cumplir el límite 1 y el límite 2, ¿ok? Entonces estoy en este caso, ¿no? Si el límite 1 y el límite 2, ¿ok? Entonces acá el CB sería la relación, ¿cierto? Entonces acá el CB2, habíamos puesto acá que era igual a 1, al CB1, así lo habíamos dejado en la clase anterior, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiar acá, ¿ok? Ya tengo todos los datos que fuesen necesarios. Entonces, yo estoy con este caso, ¿no? HTW menor que el límite 1, CB2 vale 1. HTW menor entre los dos límites, CB2 está como la relación. Si HTW mayor que el límite 2, CB2 vale esto. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos. ¿Ok? Entonces, y para la resistencia, ¿no? Para el BN, o sea, para el BC2, ¿no? Yo tendría que analizar esto. Entonces, el CB2 para nosotros sería la relación. ¿Ok? Entonces, CB2 para nosotros sería igual al llamado límite 1, ¿ok? Dividido entre el HTW. ¿Ok? Esa es la que nosotros tomaríamos, que es la que tenemos acá. ¿Ok? El límite 1 entre el HTW. Y eso nos da 0,924. De ahí entonces ya tenemos el CB2. Okay. Ahora sí, Ingeniero, ¿no? Dígame. ahí dos casillas arriba, en vez de poner 106, ha puesto 196. 106. A la izquierda ahí. Ah, ok.
Gracias. Está atento, entonces eso me gusta. Estén atentos, ¿ok? Entonces, por eso es que quiero que ustedes hagan la misma hoja que yo estoy haciendo, la están haciendo ustedes. Ok, entonces ya estábamos ahí con el CB2 es 0.924. ¿Ok? Bien, ya tengo el CB2, entonces puedo proceder, ¿no?, a ver la resistencia que yo necesito, ¿no? Entonces, decíamos, si estamos en este caso o si estamos en este otro caso. Si estamos en este otro caso, acabo de ver que cumplo con las relaciones, entonces yo puedo usar esta, ¿ok?, o tendría que usar esta otra, ¿ok? Entonces, si yo opto por usar este primero, ¿ok?, entonces es porque estoy cumpliendo las condiciones. Cuando yo no cumpla las condiciones, entonces yo acá deberíamos más bien de poner, voy a poner aquí, ¿no? Entonces, en este caso, cumple las condiciones. Entonces, cuando cumple las condiciones, yo voy a usar este. Y en otro caso, acá voy a poner no cumple las condiciones. Ahí voy a usar el otro. ¿Ok? Entonces yo voy a usar este como cálculo del BN. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo el CB2, ya tengo el CB1, ¿okay? También ya tendría yo el BC1, ¿okay?, lo voy a necesitar luego. Entonces ahora yo puedo decir el BN, en este caso, ¿okay?, que en este caso sería igual al BC2, ¿okay? En nuestro caso va a ser, primero tengo ese valor constante de 0,6 por FY por el AB doble. Ya lo tengo acá. 0,6 de FY y por el AB doble. ¿Okay? Ese es ese primer término que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ese primer término lo tenemos que multiplicar por el CB2. ¿Dónde estaba el CB2? Acá. ¿Ok? Y le vamos a sumar, ¿no?, 1 menos el CB2, ¿no?, y lo dividimos eso entre A sobre H al cuadrado más 1/15 de la raíz de eso, de 1 más, ¿ok? O sea, acá tenemos 1/15 que multiplica a la raíz de 1 más A entre H al cuadrado. Lo tenemos acá.
Entonces, ahí ya tenemos el valor de BN. A ver cuál nos ha faltado, déjenme ver. Hay uno que nos falta un paréntesis, ¿no? Este para cerrar este para cerrar la raíz, este para cerrar, sí, nos falta uno, sí. Ahí está, 208. Entonces nos sale el BN, en el caso un atizador, sería 208, ¿ok? Teníamos un BU, ¿no? Habíamos dicho que era, ¿dónde lo habíamos puesto? Creo que no estaba por acá. No, eso lo teníamos en la hojita, ¿no? Habíamos tenido un BU de 105, dijimos, ¿ok? Entonces teníamos un BU de 105. Cuando lo multiplique por el phi al BN2 va a estar bastante lejos, ¿ok? Entonces, si yo hago el phi por el BN, entonces yo tendría que este valor lo voy a multiplicar por 0,9 y tendría 187 kips, ¿ok? Lo suficiente para resistir los 105 kips, ¿no? Entonces acá yo tendría el BU está cumpliendo lo que debe de cumplir para un buen diseño. Entonces voy a ver qué es lo correcto, ¿no? Ingeniero, Diga en usted. su fórmula creo que he puesto A por H en vez de A entre H. Por H en vez de A entre H. F21 por F21. Dice. F21 por F21. A igual a H. Sería 1 esa relación también. A entre H. Entonces acá no, esta no. Esta de acá es acá. A entre H. Sí, ahí vamos. Entonces está bien, pues, qué bueno. Entonces vamos a cambiar esto de acá. No teníamos el A entre H acá. No teníamos A igual a H. Vamos a moverlo entonces esto. Unito. Ahí está. Entonces acá A entre H. A es igual a H. El H. Yo creía que lo habíamos puesto. Entonces igual a 1. Entonces ese sería el 22. ¿No es cierto? Entonces ahora este es el 22. Va a salir un más entonces. ¿Okay? Bueno, un poquito más. ¿Okay? Bien, entonces, ahora sí. Entonces, esto de acá sería sí. Gracias por pasarnos la voz. ¿Okay? Entonces, tengo acá si el BU fuese menor de 196. ¿Okay? Entonces, está ok. Si no, hay que cambiar.
En este caso va a estar ok. Ok. Listo, entonces ya sé que esto como corte va a estar bien. ¿Ok? Ahora vamos a ver al atizador. Para el atizador entonces tengo que proponer BST, tengo que proponer un TST para empezar todo. ¿Ok? Entonces, para el atizador, ¿dónde está eso acá? Yo tengo que proponer un BST, ¿ok? Y un TST. ¿Ok? Acá, ¿cómo figura este de acá? No lo veo muy bien. Entonces le dijimos, el BST es todo, ¿ok? O sea, el B es el de la plancha, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá en la nota, vamos a poner que esto es 2 veces B, ¿ok? Menos el H menos el TW, ¿ok? 2 veces B más el TW, perdón, ¿ok? Entonces acá yo tengo que proponer cuánto vale B, ¿ok? Para tener el BST, ¿ok? Entonces, primero tengo que ver el BF. El BF para mí es 10, ¿ok? Pero si le quito el TW, entonces yo podría tener BF menos el TW. Entonces yo tendría este valor de BF y le voy a quitar el TW. Me queda 9,69. ¿Ok? Entonces acá yo voy a tener ese valor, que es BF menos el TW entre 2, que me va a dar el límite de tamaño, ¿no? 9,69 medidos. Entonces acá yo puedo proponer, por ejemplo, es. Entonces yo puedo decir, este es pulgadas, entonces sería 3 pulgadas. Entonces, 2 veces B más el TW, que está aquí, me daría 6,31 pulgadas. Ese sería mi BST. Y mi TST, como yo tengo acá 5,16, voy a plantear lo mismo. 5,16, ¿ok? De pulgada o valor de TST. Entonces yo puedo evaluar mi IST. Sería el valor del TST por el BST al cubo, y eso entre 12. ¿Okay? Me da 6,55. ¿Okay? Esto sería pulgadas a la cuarta, pues se trata de un momento de inercia. ¿Okay? Bien, entonces ya tengo el IST. ¿Ok? De ahí, entonces,
Lo dividimos entre 12, sí, ¿no? Sí está. ¿Okay? Entonces, ahora tengo que proceder, ¿no? A verificar si el B sobre TST me da menos que 0,56. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir el FY del atizador lo voy a hacer igual al FY de este perfil, que era 36. ¿Ok? Entonces acá el FYST lo voy a hacer igual a 36. ASI. Entonces voy a evaluar el umbral, ¿no? Es 0,56 de la raíz de E sobre FY. El FYST, ¿no? Que es el que tenemos ahí. Y acá entonces vamos a poner la raíz. Eso lo voy a poner abajo mejor. Igual. Y esto vamos a esto vamos a poner acá. Vamos a ponerlo el caso del, en este caso voy a poner límite de PTST. Entonces, evaluamos 0,56 por la raíz del E sobre FY. El E es el mismo. El FY podría haber cambiado. Okay, yo le pongo el 36 acá. Okay, me da 15. Okay, 15,89 dice. Okay, es el valor que tengo como el umbral. Entonces, lo primero es verificar, ¿no? Que B sobre TST sea menor que esto. ¿Ok? Entonces, B sobre TST, en este caso, es igual a, igual, este lo vamos a ponerlo en chiquito. ¿Ok? Este es igual a B sobre el TST, es igual a 9,6. ¿Ok? Entonces tengo que verificar que ese valor sea, lo que estoy haciendo es la verificación A. La verificación A, es la que he puesto aquí, es la que debo de hacer, ¿no? Entonces acá simplemente veo, ¿no? Esa verificación A está ok, ¿no? Este valor debería de ser sí, ¿no? Ese valor fuese menor o igual que el umbral de arriba. Entonces está bien esa cosa, ¿no? De lo contrario, va a haber que cambiar. Entonces, simplemente decimos, esto está bien. ¿Okay? Entonces ha pasado el primer filtro.
¿ok? Verificar que estén los menor que este primer límite, ¿ok? De repente, vamos a poner acá, que el valor de B entre T, ¿ok? Sea menor o igual límite, ¿cómo le hemos llamado acá? B entre TST. Entonces, esto me está cumpliendo. Ya tengo entonces el primero cumplido. El segundo, yo tendría que empezar por el RO ST primero, ¿ok? Entonces voy a calcular al RO ST. Entonces aquí vamos a ponerlo esto abajito. El RO ST debería estar como el mínimo valor, mínimo no, el máximo valor, ¿no es cierto? Ahí es el máximo valor entre 1 y la relación de F y S, ¿ok? Entonces el máximo entre 1 y la relación de F y S, ¿ok? F y E del perfil entre el F y E del atizador, ¿ok? El F y E del perfil lo tengo por acá arriba, entre el F y E del atizador que lo tengo acá abajo, que es el mismo, ¿no? Me va a salir 1, ¿ok? Entonces simplemente me sale 1. Ya tengo entonces cuánto es el RO ST, ¿ok? Teniendo el RO ST, ¿ok? Yo puedo proceder a calcular el IST1, ¿ok? IST1, ¿ok? El IST1 necesito yo, vamos a llevarlo para allá para no estar cambiando de hoja, ¿ok? Necesito el H a la cuarta, ¿ok? Lo tengo por acá. ¿A quién más necesito? Eso a la cuarta. Por el RO ST, ¿ok? Por el RO ST, que lo tengo acá, la 1.3, ¿ok? Y eso dividido entre 40, ¿ok? O sea, todo esto, este producto, lo voy a dividir entre 40. Y vamos a multiplicar todo eso que tengo ahí por el FY entre E, el FY del perfil, el FY del perfil, entre el E del perfil. Entonces, y eso lo vamos a elevar a la 1.5. Listo, me sale 1.36. ¿Ok? Ese IST1. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos el primer IST, ¿ok? Que es el IST1, que me va a servir acá. Ahora yo necesito calcular el IST2, ¿ok? Tenemos casi todo ya ahí.
En este caso, este ya no lo calculamos. En este caso, el IST2, entre H, todo lo tengo, me parece, sí. ¿Ok? Entonces tengo, primero tengo acá otro límite, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo un límite que es para IST2, ¿no? Entonces ese límite para IST2 es 0,5 del B por el TW al cubo. ¿Ok? Ese es el límite. ¿Ok? Este cubo, vamos a ponerlo de exponente. ¿Ok? Entonces acá 0,5. Entonces acá yo tendría 0,5 por el B y por el TW al cubo. Eso al cubo. Me da este valor, 0.0046, vamos a ponerlo. ¿Ok? Este es el límite, que debe ser superado por todo esto. ¿Ok? Entonces, el IST2 sería igual a 2.5, que debe ser dividido por A entre H. A entre H al cuadrado. El A entre H lo teníamos por acá, ¿no? ¿Ok? El A entre H al cuadrado, decimos. Ese es el primer término. Y a eso le vamos a restar 2. Menos 2. Y todo esto deberíamos de multiplicarlo por el B. Uy, ¿qué pasó? Todo esto multiplicado por el B por el TW al cubo. TW al cubo. Ahí está. Entonces justo me da un valor similar. Como es mayor o igual, entonces está ok. Entonces tengo que preguntarme acá, ¿no? Sí. Entonces, IST2 es mayor o igual el límite, acá le estamos llamando el límite IST2. Entonces, si este valor que acabamos de hallar fuese mayor o igual al límite, okay, entonces está bien. Lo contrario, vamos a cambiar. Entonces, ya tenemos ese valor. Yo tengo una duda. Dígame usted. La fórmula donde ha puesto 0.5 BTW al cubo, Ujú. el B, el B no es el menor el menor entre A y H, porque creo que ahí le puso como el ancho del atiesador. El menor entre A y H. Sí, según la norma, estoy revisando ahorita y así dice. Para ver, veamos.
Veamos qué dice la norma. Ah, no, esto no es. Ok, acá está la norma. Vamos al capítulo G. Y eso está por acá. Acá. Entonces, eso es el BP. BP es el valor más pequeño entre A y H. Tiene razón. Ok, entonces, acá, ¿cómo lo tenemos? BP. Entonces vamos a definir a BP. Lo hemos considerado como si fuese el B. Entonces, BP sería el mínimo entre el valor de A, ¿dónde estaba acá? A y H. Pero como es el mismo, me va a salir 1. ¿Okay? Entonces, el mínimo entre A y H. Entonces sale el valor de H, ¿no? O el de A, que es lo mismo, ¿no? De ahí. Entonces, este de acá, no le vamos a poner BP. Este debería estar por abajo, ¿no? Ok. Entonces, ese BP. De ahí, entonces, ¿qué teníamos que modificar? Deberíamos de modificar este umbral, ¿no? Está usando el TW al cubo y está usando el B. Este B no es este B, sino voy a usar este B. ¿Okay? Y entonces, el 0,5 del BP. Ajá. Y acá tengo que cambiar también el B por el BP. Entonces me sale. Entonces vamos a ponerle acá. Acá le hemos puesto B nomás. O está, no, acá sí está con BP, ¿no? Acá está con BP. Más bien deberíamos de poner una notita. Vamos a poner una notita ahí, deberíamos. A ver, estoy acá. Uy. A ver un ratito, vamos a dejar de compartir para después empezar a compartir y poder entrar acá. Entonces, acá no, este es el P, claro, eso no, eso tiene que ver con la dimensión de acá. Ahí es acá, ¿no? Acá tendríamos que poner entonces BP como el mínimo entre A y H.
¿ok? Para poder evaluar este umbral que está acá al costado. Entonces, ya hemos evaluado este umbral, ya hemos evaluado este umbral, ¿ok? Ya podemos entonces evaluar ahora, ya tenemos el BC1, ya tenemos el BC2, el BR ya lo teníamos, que es el BU, ¿ok? Acá yo tengo un valor máximo, ¿ok? Que es el que se considera como BR, ¿ok? Entonces yo ya puedo evaluar el ρW, ¿no? ¿Ok? Entonces, hemos chequeado de que el IST2 es el apropiado. Entonces yo puedo ir con el ρW. El ρW es en este caso, vamos a poner acá, BR sería igual al BU. El BU, ¿dónde está? Por acá está. Acá está. BR es igual al BU. ¿Ok? Después, yo con ese BR, con los dos valores que tengo de BC2 y BC1, ¿ok? Yo puedo hacer ese cálculo, ¿ok? De el ρW. Entonces, de acuerdo a la norma, ¿no? Yo tengo que hacer la diferencia. BR menos BC2 y BC1 menos BC2. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer BR menos BC2 dividido entre BC1 menos BC2. ¿Ok? Hacemos un poquito esto. ¿Ok? Entonces acá tendría el BR menos el BC1. El BC1 lo tenía por acá. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ok? BR menos BC1. Y esto dividido entre BC1 menos BC2. BC2, ¿dónde está el BC2? Más abajito, ¿no? BC2, ¿ok? ¿Eso está bien? Sí. Me sale así, no lo sé. 986 me sale esa relación. Me pide la norma que sea mayor que 0. Eso es lo que me pide, ¿ok? Entonces, esto sí, efectivamente, es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, continúo con el cálculo. Entonces ya tengo al ρW. Si tengo el ρW, entonces yo ya puedo proceder con hallar este segundo límite, ¿no? El segundo límite es el que debo de cumplir para poder hallar mi segundo requerimiento, ¿ok? Entonces, voy a hallar el límite IST2, la diferencia de los ISTs por el ρW, ¿ok? Entonces, tengo IST2, ¿ok? Más la diferencia de los dos ISTs por el ρW.
rho de doble, ¿ya lo habíamos calculado? No lo hemos calculado. El rho de doble, no, el rho de doble es este, pues, de verdad. Ok. Entonces, ese valor que está ahí sería el IST2, que lo tengo acá arriba, el IST2 más la diferencia del IST1, acá está, el IST1, ok, menos el IST2, ok, y eso por el rho doble, que es esto, ok, nos da 886, ok, o 887, ok. Entonces, a eso le voy a llamar el límite para el IST, ok. Entonces acá yo tenía mi valor de IST, ok, IST, ya lo habíamos calculado arriba, era 655, ok, ok, entonces yo debería de preguntarme, IST debe ser mayor que este umbral, ok, entonces IST debe ser mayor que el límite de IST, así le hemos llamado, ¿no? Aquí en esta hoja, el IST. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo debería preguntarme, ¿no? Este valor fuese mayor que este valor, ¿no? Estaría ok. De lo contrario, tengo que cambiar. En nuestro caso, nos sale que debemos de cambiar. ¿Ok? Eso quiere decir que esa dimensión que le he dado, ¿ok? No pasaría, porque estamos con 655. Yo necesito que tenga más de 887. Entonces, cambio las dimensiones de la plancha nada más. ¿Ok? En el lugar de 3, puedo poner 3.5, por ejemplo. ¿Ok? Tengo 3.5 y ya estoy ok. Entonces, y tengo 10, 18, que es mayor que el límite, ¿no? Y estoy cumpliendo. Entonces, este que está acá, está cumpliendo. Entonces, mi atiesador quedaría bendecido. Y nótese, el diseño del atiesador no ha influido en la resistencia. La resistencia ya estaba calculada. Pero lo único que influyó es el espaciamiento. El espaciamiento ha influido. Si yo quisiera más resistencia, entonces lo que yo tengo es que engrosar el alma, ¿no? Eso, entonces, no es que el atiesador te va a dar más resistencia. No, no, para nada. El atiesador solamente te va a evitar el pandeo que tengas en el alma, ¿no? Y le vas a dar la consistencia para que se pandee, si es que hubiese flujo de corte, entre estos dos grandes lados, ¿ok? Esa es la idea, ¿ok? Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, esta parte, vamos a copiar entonces por acá.
Ah, no. Eso estaba... No, sí, está bien. Esta parte de acá, entonces... Este de acá debe ser reemplazado, ¿no? Por este que tengo acá. Entonces, este se viene para acá. Ah, no. Este se viene para acá. ¿Ok? Y por acá viene la continuación. Es lo que tenía por acá. Es lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, ahora sí, está ahí. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, no entendí bien cuándo o qué condiciones debo tener para aplicar el caso 2, que es este flujo con corte. Ok. Cuando usted quiere aplicar el flujo por corte, el flujo de corte, significa que usted quiere tener una condición en la cual puede dejar pandear a los paneles, ¿no? Acá usted ve a los paneles de corte. Los paneles de corte son los que están acá encerrados. O sea, yo puedo imaginarme que cuando tenga una carga extrema, yo voy a tener pandeo o flujo de corte entre los atizadores, ¿ok? Entonces, el atizador lo que va a hacer es funcionar como si fuese una biela, es decir, la viga se convierte en ese instante como se convierte en una armadura, donde los atizadores son como si fueran montantes, las alas son como si fuesen bridas, y este pandeo se simboliza por un par de bielas que tienen un área equivalente como esta. Pero ese es para un modelo matemático. Si yo quiero hacer un modelo así, ¿okay? Si yo no quiero hacer un modelo así, simplemente yo puedo idealizar con placas, áreas, etcétera, ¿ok? Y tener un modelo de este estilo, ¿ok? Pero lo que yo espero es que dentro del panel se pandee, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es que uno usa esto? Cuando uno tiene vigas muy peraltadas, ¿ok? Por eso es que el umbral, ¿por dónde estaba eso? El umbral es este, 2,46 de la raíz de E sobre FY, ¿ok? Si uno tiene un valor de H sobre TW, por ejemplo, que no supere esto, ¿ok? En este ejemplo nosotros teníamos un H sobre TW, era de 21 sobre 5,16, que me da 68, ¿ok? Y la condición para poner atiesadores es 2,46 de la raíz de E sobre FY, que es 69. Entonces 68 es menos de 69, entonces yo no tengo por qué poner atizadores. Y yo podría diseñar la viga sin flujo de corte, ¿ok? Pero si yo hubiera tenido en este cálculo de H sobre TW las dimensiones de esta viga, me hubieran dado un H sobre TW de 80, ¿ok? Para la misma calidad de acero, entonces yo tendría 80 es mayor que 69.
Entonces, sí o sí, yo estoy en una condición, tengo que poner atizadores. Pero si yo pongo los atizadores, yo también puedo poner los atizadores y decir, voy a poner atizadores, pero no voy a considerar que tenga flujo de corte. Entonces estoy en este caso. ¿Ok? Pero si uno dice, no, yo quiero tener flujo de corte, o voy a tener flujo de corte porque mi viga ya es demasiado peraltada. ¿Ok? Yo comenté la vez pasada, para tener una viga que tenga esta condición, estoy hablando de más de 2 metros de peralte. ¿Ok? Eso ya no lo tiene usted en edificios. Eso ya lo tiene usted en alguna obra de ingeniería. ¿Ok? Llámese un puente o llámese alguna plataforma, ¿ok? Para alojar algunas máquinas o para servir de soporte a algunas máquinas, en una mina, ¿no? Eso es lo que va a tener, ¿ok? O sea, escapa al edificio, vamos a decir así. En un edificio, lo regular es que yo tenga vigas, no van a tener flujo de corte, ¿ok? Vigas que van a trabajar así. Incluso puede que necesite atizadores, sí, pero no tienen flujo de corte, ¿ok? Pero este caso es el caso en que usted tenga una obra de ingeniería, ¿ok? No sé si me entendió ahora. Sí, ingeniero, ya está más claro ya. Gracias. Ok, de nada. Bien, si no hay otra pregunta, ¿no? Entonces voy a pasar a tomar lista un ratito. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Ingeniero, una pregunta. En el PW, o sea, dice que la norma tiene que ser mayor o igual que cero. O sea, creo que Sí. contempla que existan valores negativos de PW. En el caso sea valor negativo, tomo el cero sin problema y multiplicaría a factor de IST2 y solo quedaría IST2 solo. En ese caso, ¿no? Lo más sugerente es que no sea negativo, ¿no? No debería ser negativo. Debería ser mayor que cero, ¿no? Porque la norma te lo pide, ¿no? En la norma aparece acá, ¿no? Tienes la condición del robe doble, tiene que ser mayor que cero, ¿ok? Y cuando tú vienes acá, ¿no? El IST, al multiplicar este robe doble, quiere decir que esta diferencia debería de salir positiva, ¿ok? Y al sumarle al IST2, me debería de salir también un valor positivo, ¿ok? Entonces, el IST es positivo, porque tú estás poniendo una plancha ahí, ¿ok? Entonces, de todas maneras, este valor es positivo y este valor te debería de salir positivo. Si te sale negativo, tienes que cambiar, ¿ok? Las condiciones son para que salga positivo. ¿Ok? Bien, voy entonces a dejar de compartir un momentito para tomarles la lista. Vamos a ver. Para ver, me contestan, por favor.
Aguilar Grandes y Aguilar Jiménez. Gracias. Aguilar Medina y Alanya. Gracias. Alarcón y Atusparia. Gracias. Valdeón y Bernilla. Gracias. Brañez y Cacho. Gracias. Chambi y Damián. Ok. Espinosa y González. Espinosa y González. Gracias, González. Mamani y Menacho. Mamani y Menacho, gracias. Apareció Espinosa. Ochoa y Pacheco. Ochoa y Pacheco. Gracias, Pacheco. Palma y Payehuanca. Palma y Payehuanca. Gracias a los dos. Peña y Picón. Peña y Picón. Gracias a los dos también. Ponce y Retamoso. Ponce y Retamoso. Rivas y Rivera. Ok, gracias a los dos. Rodas y Salas. Gracias, Salas. Gracias, Rodas. Salazar y Sánchez Butrón. Salazar y Sánchez Butrón. Gracias a los dos. Suárez y Taboada. Suárez y Taboada. Gracias, Taboada. Tacas y Torres. Tacas y Torres. Gracias a los dos. Valdivia y Zárate. Valdivia y Zárate. Ok, gracias a los dos también. Para ver, voy a llamar a los que no me contestaron, por si llegaron. Ochoa, Ponce, Retamoso y Suárez. Ochoa, Ponce, Retamoso y Suárez. Ok, no están.
Ok. Ya estamos entonces con eso. Entonces, con esto cerramos la parte de corte, no sin antes siempre recordarles que existen otros casos, ¿no? Y esos casos ustedes ya pueden leerlos de la propia norma. Si vemos acá la norma, ¿no? Existen los casos para el corte en ángulos solos, ¿ok? En ese caso, como lo dice aquí la norma, ¿no? Las variantes son mínimas, ¿no? En ese caso, el BN para ángulos y T's trabajando solos es 0,6 del B por el T por el CB2. ¿Ok? Y acá les dice que se considera H sobre T igual a B sobre T. Y KB igual a 1.2. Esa es la variante, cuando tienen ángulos y T's solos. Cuando tienen cajones, ¿no? Cuando tienes cajones igual acá, dice el BN, lo calculan con el CB2, ¿ok? Donde el H sobre TW es igual al H sobre T y el KB vale 5. Esa es la variante, ¿ok? Luego, cuando tienen ustedes secciones redondas, ¿ok? O sea, circulares. En secciones circulares se calcula con un esfuerzo crítico, ¿ok? Entonces se dice el BN es el esfuerzo crítico por el área geométrica entre dos. El esfuerzo crítico está en función del diámetro, ¿ok? Y de la distancia donde se dé el máximo valor de corte cero, ¿ok? Entonces, en base a esa distancia es que se evalúa eso, ¿ok? El D es el diámetro, el T es el espesor, ¿ok? Ese es para secciones circulares, ¿ok? Cuando se tenga secciones alrededor del eje débil, dice, ¿ok? En simétricas o en antisimétricas, en ese caso se puede trabajar con esta fórmula, ¿no? Se dice el 0,6 del BF-TF por el CB2. En el CB2, el HTW se reemplaza por BF sobre 2TF, ¿ok? ¿Ok? En el caso de secciones I, y para T's y canales se hace el H sobre TW, BF sobre TF, ¿ok? Después también en este capítulo se menciona, ¿no? Acerca de cuando se tenga aberturas, ¿ok? Cuando se tenga aberturas, entonces lo que se hace es incrementar, ¿no? Acá lo dice, reforzar, ¿no? Esa zona. De manera que se exceda, ¿no? La demanda que tengo alrededor de la abertura, ¿ok? Entonces, eso es poner una platabanda, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo esa situación, ¿no? Es un caso como el que voy a dibujar. Imagínense, ustedes tienen una viga, ¿ok? ¿Qué pasó? Ustedes tienen una viga. Vamos a ponerla acá con color negro. ¿Okay? Voy a imaginar que tengo una viga por aquí. ¿Okay? Esta es mi viga. Y debido a que tengo un edificio, en ese edificio hay tuberías, ¿ok? Entonces, yo voy a tener, debido a que tengo que cumplir una cometida
del desagüe, entonces tengo que hacerle un hueco a mi viga para que pase el desagüe. O sea, por acá va a pasar la tubería del desagüe. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en esta zona yo tendré que colocar, ¿no?, preventivamente unos atiesadores. ¿Ok? Entonces yo puedo colocar aquí unos atiesadores en esta zona. ¿Ok? Entonces yo puedo poner primero unos atiesadores. ¿Ok? A eso se refiere el G7. ¿Ok? Yo pongo unos atiesadores. Eso es lo primero. ¿Ok? Lo segundo es que yo voy a tener que poner una platabanda. ¿Ok? Que es colocar una plancha paralela a mi alma. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto, voy a colocar una platabanda. ¿Ok? Como les dije, el lenguaje de los ingenieros peruanos que trabajaban el siglo pasado en la Cerro de Pasco derivó en este vocablo, ¿no? Esto es una mala traducción de band plate, ¿ok? Pero que debemos de conservarlo porque eran de nuestros, en japonés se le llama nuestros senpais, ¿ok? ¿Quiénes son nuestros senpais? Los ingenieros más viejos que estuvieron antes, los pioneros, los que se fueron a enterrar ahí arriba, cuando Cerro de Pasco no era nada, ¿ok? No había ni ciudad. Es igual como los ingenieros que se van ahora a la selva en búsqueda del petróleo, ¿ok? Entonces igual. Entonces, acá si yo veo el corte QQ, yo voy a ver a mi alma, ¿ok? Ahí está mi alma. Ese es mi perfil, ¿ok? Y voy a ver a mis atiesadores. Esta cosa no funciona. Voy a ver a mis atiesadores, que no los pongo porque tengo flujo de corte o no lo tengo, no, simplemente lo pongo de manera preventiva. ¿Ok? Entonces pongo unos atiesadores ahí, tengo otro atiesador acá, ¿ok? Para darle más fuerza en esa zona, que le voy a quitar alma, pues porque estoy haciendo hueco. ¿Ok? Entonces, aquí es donde yo le voy a colocar la platabanda. ¿Ok? Acá viene la platabanda. ¿Ok? Y acá ustedes verían el tubo, ¿ok? El tubo está viniendo por acá, seguramente. ¿Ok? Y el tubo cruza por acá, a través de mi perfil. ¿Ok? Porque en todo proyecto, ustedes van a tener tubos de desagüe, tubos de agua. ¿Ok? Entonces, el ingeniero estructural tiene que lidiar con eso y ver que funcione el proyecto, ¿no? Porque el proyecto es integral, ¿no? Entonces, este sería un corte QQ. ¿Ok? Entonces, por ahí va a pasar. Entonces, esta es la platabanda, ¿no? O band plate, ¿no? Acá yo tendría la platabanda, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer para dimensionar la platabanda? No es otra cosa que ver la capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente en esta viga, ¿no?, yo tengo un cortante,
¿ok? En esta viga, mi diagrama de fuerza cortante, ¿ok? Viene por acá y tiene unos valores que vienen por aquí, por decir, ¿ok? Eso está viniendo así, ¿ok? En su diagrama, ¿no? Mi diagrama está así, entonces acá yo tengo un corte, acá yo tengo otro corte, acá yo tengo otro corte, acá tengo otro corte, en cada sección. Y donde está el eje de la tubería, yo tengo un corte, ¿ok? Voy a llamarle, ese es el corte BT, ¿ok? Entonces, por supuesto, el BN, el phi por BN es superior al BT, eso ya por diseño. Pero como les vas a hacer el hueco, entonces acá el AW va a ser más chico. El AW cambia, ¿no? Yo tendría, si todo esto era H, y esto es D, ¿ok? Entonces yo voy a tener H menos D por TW, ¿ok? Si yo chequeo con esto, con eso, el BT, y el phi BN, quitándole eso, aguanta, entonces yo preventivamente le pondría los atiesadores ahí al costado. ¿Ok? Bueno, no al costado, sino un poquito más allá, porque si no va a chocar con el tubo. ¿Ok? Pero si esto no me da o está muy cerca, entonces yo, para darle mayor resistencia, entonces yo tendría un AW que sería igual, en ese caso, a H menos T, esto. En ese caso yo tendría H menos T o H menos D, y yo voy a tener un T1, vamos a llamarle a esto. Entonces yo tendría, ya el T ya no es en esa zona TW, es TW más T1, ¿ok? Eso entonces me va a dar mayor resistencia, ¿ok? Y esto voy a poder bypassear ese hueco, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere la sección que tenemos aquí, es en ese caso, este es pase de tuberías, ¿no? Es lo que aparece acá como el G7, ¿ok? Entonces, con eso entonces hemos culminado ya en la sección G, y ahora vamos a empezar a ver la parte de unión, pero ya estamos sobre la hora, así que las uniones las vemos el miércoles, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Ingeniero, ¿va a haber seminario o práctica calificada? No, esta semana hay práctica, señores, ya tienen tema, ¿ok? Hay ¿Tiene solo bastante corte? tema. ¿Corte o No, desde tema? viene corte, viene flexión. Ah, ya. Ujú. Ok, entonces vamos a dejarlo ahí por hoy día lunes, ¿ok? Y Ingeniero, disculpe, dígame.